Bendiciones, hermano. Te invito a que juntes tus manos y cierres tus ojos. Padre Santo, Señor, te agradezco, Padre, por los días buenos y por los días malos, Padre. Te pido, Señor, que estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Y esta palabra, Señor, sea para tu gloria y honra, Señor. Toca todos los corazones, papá. Te lo pido en tu poderoso nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que abran sus Biblias en Romanos 6. Quiero que vayan, igual ya se los puse acá porque el que no tiene Biblia en mano. Quiero que abran sus Biblias en Romanos 6 y vamos a empezar a leer. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. El Señor nos dice que somos, cuando lo aceptamos, cuando decidimos seguirlo, cuando nos bautizamos, somos juntamente crucificados con Él. Somos juntamente muertos con Él y también juntamente resucitados con Él. Resucitados con una nueva vida, con una vida libre de pecado. Jesús murió y resucitó y venció la muerte y venció el pecado. Y si no fuera por Él, nosotros estaríamos condenados. El pecado nos separa de Dios. El pecado hace que nos apartemos de Dios. El pecado es el abismo que nos aleja de nuestro Padre y nuestro Creador. Jesús vino a romper con eso y Jesús con su sacrificio pagó Él el precio del pecado. Y si decidís seguirlo, si decidís bautizarte y creer en Jesús, confiar en Él y aceptarlo como tu Señor, y seguirlo hasta el final, el Señor te dice en esta palabra que somos muertos juntamente con Él y que somos nuevos juntamente con Él, que fuimos, al ser bautizados, somos crucificados juntamente con Él para que no sirvamos más al pecado, para que el pecado no se enseñoree nunca más de nosotros, para que no sirvamos más al pecado y que no andemos pos nuestras concupiscencias, para que no sigamos en pos de nuestros pecados. El Señor nos limpió y nos hizo nueva criatura, para que no volvamos otra vez al mundo. Dios dio su vida, Jesús entregó su vida, para que seas limpio y no vuelvas atrás, sino andes hacia adelante y no vuelvas hacia el pecado. Estuve pensando y el Señor me mostró una visión y me vino a la cabeza algo que me dijo Dios. Es que, ¿por qué no pescamos cuando
vamos a tirar las redes, ¿por qué en vez de redes no usamos baldes? ¿Por qué en vez de redes no usamos bols gigantes que podemos tirar al agua para pescar? ¿Por qué usamos redes y no tanques para tirar al agua? ¿Por qué usamos redes y no baldes gigantes para tirar al agua? Porque ¿qué pasaría si yo quiero pescar con un balde o con un bol enorme, con un envase enorme? Lo que pasaría es que cuando yo quiera tirar la red hacia afuera, cuando yo quiera sacar la red hacia afuera, no voy a poder. No voy a poder porque el agua no se va a filtrar, sino que el agua va a estar en ese balde y el agua va a estar en ese bol. Es por eso mismo que están las redes. Las redes están hechas especialmente para que salga los peces y el agua se vaya. Para que el agua sea removida y el agua no traiga peso. Es por eso que el hombre pesca con las redes y no pesca con un balde. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros o con lo que acabo de leer? Quiero que leamos Mateo 4. Mateo 4, 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El Señor dice, el Señor va y encuentra a estos dos hombres que son pescadores, y les dice: seguidme, que ya no van a ser más pescadores de peces, sino van a pescar hombres. Y esto me llamó la atención, y esto es algo que hay que prestar atención. El Señor nos dice que el pescar hombres, que el salvar almas, el Señor dice que Él salva como si estuviera pescando. El Señor nos da a entender en este versículo que Él, cuando va a rescatar a estos dos pescadores, Él mismo los está pescando. Entonces me pongo a pensar, y la red entra al mar, y todo pez que haya en ese instante, cuando la red se levanta, el pez sale. Y Jesús nos da a entender que el mar es el mundo. Jesús nos dice que el mar es el mundo y que nosotros somos los peces sumergidos en el mundo. Y Él, con sus redes de amor, con sus redes de misericordia, porque no lo merecemos, Él nos atrapó y nos sacó de ese mar. Él nos atrapó y nos sacó del pecado. Él nos atrapó y nos sacó de todo lo que el mundo nos contamina. Él nos atrapó, Él lanzó las redes y nos atrapó con su amor. Asimismo hizo con estos dos pescadores. Ellos vieron a Jesús y vieron algo distinto. Se enamoraron de Él. Él los atrapó con su amor. Y así Jesús te atrapó con su amor. Y así Jesús va a hacer el milagro en tu vida, que es salvarte. Él ya dio su vida en una cruz. Y Él te rescató. No para que vuelvas al mar. Él te pescó no para que vuelvas de vuelta al mundo. Él te rescató y te pescó para que seas limpio, para que seas nuevo y para que tengas vida eterna en Él. Y es por eso que el Señor no va a usar un balde para sacarte del mundo. El Señor va a usar una red, porque el Señor quiere que todo agua, que todo el mar, que todo el agua del mar se vaya, se filtre para rescatarte a vos. Si yo voy ahora y tiro un balde, imagínense que cae un pez adentro del balde, pero por más que hayan 30 peces en ese balde, no lo voy a poder levantar por el peso del agua. Porque el peso del agua va a ser tan grande que no voy a poder. Y es por eso que quiero que entiendas, hermano,
¿Por qué seguís reteniendo agua en las redes que el Señor te quiere sacar? ¿Por qué seguís reteniendo agua en las redes donde el Señor te quiere rescatar? ¿A qué voy con todo esto? Que el Señor te quiere sacar del mar. El Señor te quiere sacar del mundo. Y si vos contigo mismo, y si vos con vos llevás peso y llevás carga del mundo, y si vos con vos mismo llevás pecado, llevás el mundo en vos, llevás el pecado y llevás las malas amistades, llevás los malos caminos, el Señor no te va a poder sacar del mar, porque vas a ser pesado y no va a poder sacarte del mar, porque elegiste que te pesque con un balde antes que con la red de su amor. Elegiste llevar el agua del mundo antes que ser limpio y antes que se filtre todo el pecado en tu interior. Jesús este día quiere sacarte del mundo, pero está en vos. La palabra dice, el Señor va a estar en puerta, va a estar en tu corazón tocando tu puerta, queriendo entrar en tu vida. Pero sos vos el que tenés la decisión, el que tenés que tomar la decisión si querés que Jesús te rescate, si querés que Jesús te salve y entre en tu corazón. Jesús está dispuesto a tirar las redes, pero si vos cargás pecado, si vos llevás mochilas de pecado, si vos llevás mochilas del mundo, en esas redes va a estar llena de agua y por ese agua no vas a poder salir del mar, del mundo. Y esto es muy serio y es una decisión que vos tenés que tomar, hermano. Vamos a Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado del oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor te dice, despojate de todo peso del pecado, yo di mi vida por vos, no para que vuelvas al pecado, no para que te aferres al mal, no para que traigas contigo mismo el mar del mundo, sino para que sean filtradas todo el mundo de tu vida, para que sea quitado todo el pecado de tu vida y seas limpio y seas salvo. El Señor está tirando las redes y por tu peso, porque querés seguir cargando el peso del pecado, porque elegís el camino del pecado, el Señor no te va a rescatar, porque lo estás negando. Vamos a seguir leyendo. Y la palabra dice que nos tenemos que despojar de todo peso del pecado y poner los ojos en Jesús. No debemos mirar al mar, no debemos ser como los peces que cuando los sacamos del mar rápidamente van y quieren volver al mar, quieren volver a tirarse al mar. No debemos ser así, hermanos. No debemos ser necios. Y no debemos volver al mar cuando el Señor nos sacó. No debemos volver a las aguas cuando el Señor nos quitó de ahí. El Señor te dice, despojate de todo peso del pecado para que yo con mis redes te pueda rescatar, te pueda salvar. Jesús te dice, estoy tocando las puertas de tu corazón y es tu decisión si querés que yo entre en tu vida o no. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Y el Señor te dice, hermano, todavía no terminó tu lucha con el pecado. Tu lucha con el pecado va a ser toda tu vida. Tu despojo con el mundo va a ser toda tu vida. Es una lucha constante y es una lucha que va a ser hasta el final. Y hasta el final tenés que perseverar para ser salvo. El Señor te rescató y dio su vida en una cruz para que vos te alejes y cada día te perfecciones en Él. No para que vuelvas al mar. No para que vuelvas al mundo.
diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, no os desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinan y nos venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les padecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que practiquemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El camino de Jesús es un camino, es una carrera constante, es una disciplina constante. El Señor va a estar disciplinándonos constantemente. Y Jesús te ama tanto que sin merecerlo tiró las redes al mar y te rescató. Pero el Señor es justo juez, y si vos querés seguir reteniendo las aguas del mundo, si querés seguir reteniendo las aguas del mar, si querés volcarte al mar de vuelta, vas a padecer y vas a ir al camino de la perdición. Si en cambio si aceptamos seguir a Cristo y aceptamos la disciplina y aceptamos ser hijos de Dios, el Señor nos va a limpiar y nos va a perfeccionar cada día en su amor y en su santidad. Vamos a seguir leyendo. Por lo cual, lavad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si te caíste, dice el Señor, levántate. Si te lastimaste, tenés las manos sucias y las rodillas las tenés lastimadas porque te caíste, dice el Señor, lavate las manos, parate firme y seguime. Si en esta cuarentena o en tu vida te caíste, no le creas a Satanás, levántate. Levántate porque Jesús te dice, seguime porque el Señor está tirando de las redes para rescatarte. Despojate de todo peso del pecado y seguí a Jesús. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino sino sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y yo te quiero decir a vos, y el Señor te quiere decir, ¿por qué estás vendiendo al Señor? ¿Por qué estás vendiendo al Señor? ¿Qué es lo que hay en tu vida que vos sabés muy bien? Porque no tenés que ser necio, no tenés que ser tonto, y no tenés que decir, ay, el Señor no me dice, el Señor no me cuenta que es lo que hago mal. El Señor pone en tu conciencia lo que haces mal. Y el Señor te dice qué es lo que estás haciendo mal. ¿Por qué estás abandonando al Señor? ¿Qué es lo que estás haciendo mal en tu vida que te aparte del Señor y no lo estás sacando? Despojate de eso y levantate, y el Señor te dice, seguime. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, porque el día en que estemos delante de Él ya no va a haber vuelta atrás. Porque no os habéis acercado al monte que se podría palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta. Está hablando de cuando el Señor se mostró a su pueblo en el monte, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. El Señor es enorme, el Señor, hay que temerlo al Señor. El Señor es enorme y es gigante, y su gloria es tan enorme que dice la palabra que el pueblo de Israel no lo podía creer, no lo podía ver, no lo podía soportar. Y al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba,
si aún una bestia tocara el monte, sea apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Cuando Moisés vio la presencia del Señor, él mismo dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos que han hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El Señor te dice, buscame porque el tiempo se está acortando. Buscame porque este es el momento de la misericordia y de la gracia. Buscame y no seas necio como Esaú, que cuando ya vendió su primogenitura no hubo vuelta atrás. Buscame y no cambies al Señor por nada en este mundo. Buscalo antes que sea tarde. Hermano, el día que todos nosotros vamos a morir, y el día que nosotros muramos y estemos puestos delante del Señor, vamos a ser almas desnudas ante la presencia, ante los millares de ángeles, ante el Rey de Reyes, ante el juez de todo. Vamos a estar ante Jesús. ¿Y qué le vamos a decir? Señor, te cambié por el mundo. Señor, te cambié por un vicio. Señor, te cambié por una costumbre. Señor, te cambié por una amistad o por un familiar. Busca al Señor, arrepentite. Porque ese día cuando llegue ya no va a haber vuelta atrás. Ya no va a haber tiempo para arrepentimiento. El Señor te está rescatando con sus redes. No retengas el pecado, porque el Señor dio su vida para que vos seas limpio y no para que vuelvas al pecado. Y la palabra dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoviere no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante a ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Señor es fuego consumidor. El Señor es un Dios de un reino inmovible. El Señor es un Dios de un reino inexplicable. De un reino que no tenemos noción. Dios es tan grande que no tenemos idea de las cosas que puede hacer. Y la palabra nos dice, agraden al Señor, busquen al Señor con reverencia y con temor, porque Dios es fuego consumidor. ¿Por qué estás siendo necio? ¿Y por qué te pensás que el Señor, porque Jesús me ama, voy a hacer con mi pecado? No seas necio. No cargues el peso del pecado, no lleves el pecado en sí mismo, porque el Señor todo lo ve. Y el Señor te va a juzgar, y el Señor va a ver todas las obras que hiciste mal. Cuando estés delante de Él, ¿qué explicación le vas a dar? Despojate del pecado y aceptá a Jesús. Aceptá que Él te pagó con un precio. Aceptá que Él te pagó con el precio de su sangre. Aceptá que Él te compró y que ahora le pertenecemos a Él. No para que volvamos al mundo, sino para que seamos santos y le sigamos. El tiempo cada vez se acorta, hermano. Y cada vez falta poco. En el Apocalipsis, cuando habla de la iglesia de Odisea, dice, estoy a la puerta, llamando, y el que me oyere va a abrir la puerta. En la iglesia de Odisea, que estamos nosotros en esta etapa de la Odisea, el Señor ya está a la puerta. Está tan cerca el Señor, que está a la puerta de los últimos tiempos, y está a la puerta llamando a tu corazón, y te está diciendo, hijo, aceptame. Arrepentite. El Señor no vino al mundo a juzgarte, sino vino por los pecadores, para que te arrepientas y seas limpio en Él.
no busques el mundo. No busques seguir para atrás. Busca a Jesús. Buscalo a Él y despojate del pecado. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos les dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Juan 8:12. Hermano, el que no conoce a Jesús no conoce a Dios. El que no aceptó al Señor en su vida, le es imposible ir hacia el Padre. Jesús es la verdad y Jesús es la luz del mundo. Él quiere entrar a tu vida para iluminar tu vida, para iluminar las tinieblas de tu corazón. Vamos a seguir más adelante y dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir, es el título. Es el Juan 8:21. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. El Señor dice, a donde yo voy a la casa de mi Padre, vosotros no podéis entrar por causa del pecado. Y Jesús te dice, si no te arrepentiste y si no te despojaste del pecado, a donde Él está, no podés ir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Y presten atención a esto, hermano. Porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Jesús te dice, si no crees que yo soy, si no crees que yo soy Dios, si no crees que yo soy el Hijo de Dios, si no crees que yo he venido al mundo para vencer al pecado, si no creen en mí, Jesús te dice, si no crees que yo soy, no vas a poder ir a donde Él fue y donde Él está, que es el reino de Dios. La única forma de ir allá arriba, la única forma de ir al reino de Dios es creyendo que Él es Dios, es creyendo que Él es tu Señor, es creyendo en Él y confiando en Él. Jesús dice, por sus pecados no pueden ir a donde yo voy. Pero el que cree que yo soy, ese sí va a poder ir. Porque Jesús vino y venció el pecado. Y el pecado ya está vencido. Pero queda en vos creer o no en Él. Queda en vos creer o no en Él. Queda en vos si querés ser rescatado o no por Él. Porque eso os dije, que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La única manera de ir hacia el Padre es creyendo que Jesús es Dios. Creyendo que Jesús es el Padre, es el Dios, es el todo de todo lo creado. Amén. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él. Esto habla el mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy,
y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. La verdad nos hará libres, en el título. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, dice la palabra, en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Permanece fiel a la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, y escuchen, hermanos, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Que todo aquel que no suelta al mundo, esclavo es del mundo. Que todo aquel que no se despoja del pecado y no siga a Jesús, esclavo es del pecado y no va a poder ir a donde Jesús está. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, refiriéndose al diablo. Hay que permanecer en Jesús. Hay que permanecer en Él. Hay que buscarlo a Él. Hay que despojarse del pecado y hay que estar en santidad. Hermano, estamos en los últimos tiempos. Estamos en el último tiempo, hermano, y Jesús va a estar escudriñando los corazones de la iglesia. Está escudriñando los corazones de la iglesia. Falta poco y nuestro Rey va a volver. Nuestro Rey volverá. En el nombre de Jesús, nuestro Rey va a volver. Y el Señor va a mirar tu corazón. Va a mirar si en verdad eres un hijo de Dios o un extraño. Mateo 7, la puerta estrecha. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos. La palabra dice: si con dificultad se salva el justo, ¿cuánto más el pecador? Hermano, esto es algo serio. No lo dejes pasar a un lado. No los dejes a un lado. Busca al Señor. Pone tu corazón en Él. No vayas al mundo. El mundo es una mentira y es una pérdida del tiempo. No le falles a tu Señor. ¿Qué le vas a decir cuando no tengas a cara? No le falles al que dio la vida por vos. No le falles al que... Y aún así, si te caíste, le fallaste. El Señor te dice: levántate, pero no pierdas el tiempo. Levántate y seguime. Arrepentite. Confía en mí. Es grande la puerta donde van todos los que van al infierno, pero es muy chica la puerta donde van todos los que verdaderamente siguieron a Jesús. El último versículo, Mateo 13, la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada es semejante a una red. La red está hecha para filtrar el mar, para filtrar el agua y que salgan los peces. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echa afuera. Hermano, esto está pasando ahora. Ahora, es una profecía que se está cumpliendo ahora. Así será el fin del siglo. Estamos en el fin del siglo, en los últimos tiempos. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de los dientes.
No seas ingenuo, no seas incrédulo y digas, ay, cuando termine la cuarentena ahí me voy a mostrar, ahí voy a ser un cristiano de vuelta. Porque es ahora que el Señor está viendo redes llenas. El Señor está viendo iglesias, templos llenos. El Señor está viendo púlpitos llenos, asientos, cientos y cientos de asientos llenos. Pero toda esa pesca, el Señor la va a separar de entre lo bueno y de entre lo malo. El Señor lo va a separar. Y lo está separando ahora porque el Señor está poniendo su ojo y está empezando a limpiar su casa. Hermano, el camino de Dios es como un monte enorme que no se llega a ver muy difícilmente, pero no se llega a ver la punta de ese monte. Y cuando empezamos el camino de Dios, empezamos a escalar ese monte. Pero alguien que escala un monte no lo escala con sobrepeso sobre sí. No lo escala con bolsas de piedra sobre sí. El camino de Dios, hermanos, es un monte y el que persevera hasta el final es el que escala hasta el final. El que pasa todas las dificultades y llega hasta el final, conocerá a Dios. Tendrá la vida eterna. Es imposible para el hombre llegar al Señor. Por eso que Jesús dio su vida en una cruz. Es imposible para el hombre pecador ir hacia el Señor. Es por eso que Jesús se sacrificó y dio su vida y resucitó y venció el pecado para que aceptándolo podamos tener vida eterna y despojarnos de todo nuestro pecado. El Señor te dio una nueva vida para que estés limpio y seas limpio. El Señor te limpió para que estés limpio y seas limpio. Y no vuelvas otra vez al mar. Y no vuelvas otra vez a recargarte del peso del pecado. El Señor te dice, toma mi cruz. Y el tomar la cruz del Señor es aceptar el reto de subir ese monte. Es aceptar el reto de subir por él. Hermano, la palabra dice que en los últimos tiempos vamos a ser perseguidos. Vamos a ser pisoteados. Y siempre vamos a ser, siempre el cristiano fue perseguido y pisoteado. Vamos a leer un versículo más. La persistencia de Cristo, Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que el padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, y ha visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Amén. ¿Qué nos quiere decir el Señor? El Señor mismo dice en esta palabra, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica. Jesús mismo dice, mi gloria nada es. La palabra de Dios, Jesús nos dice en su palabra, mi gloria nada es. Él no vino al mundo para glorificarse y para hacerse que los hombres lo glorifiquen. Él vino para glorificar a Dios.
y no para ser glorificado por Dios. Hermano, el camino de Cristo no es un camino en donde tengamos que ser famosos, en donde tenemos que ser vistos por los demás hombres. Jesús nos dice que debemos pedir. Vamos a leer este versículo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así de todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermano, la palabra nos dice que no tenemos que ser estrellas, que no tenemos que orar delante de los hombres para que los hombres nos miren. La palabra nos dice que no debemos juzgar al otro. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida en que medís os será medido. Y el versículo que leí anteriormente, así que todas las cosas que queráis que con los hombres hagan con vosotros, y también hacéis vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermano, el cristiano no se demuestra, el fruto del cristiano no se demuestra en público. El fruto de un cristiano no se demuestra siendo una estrella, o mostrando o haciendo cosas para que los demás te vean. El fruto de un cristiano se muestra con la puerta cerrada, orando y pidiéndole a Dios perseverancia en el camino. El fruto de un verdadero cristiano se ve y se muestra encerrado, leyendo y orando. ¿De qué me sirve estar en un púlpito con miles de personas si no leo la palabra y no le oro al Señor? Sí, podré ser alabado por los hombres, pero la hora que yo me presente ante el Señor, Él me va a juzgar mis actos y Él va a ver que yo no hice bien las cosas. Hermano, ser un verdadero cristiano no se basa en yo sano, en yo oro por los demás, en yo hago esto. No, ser un cristiano se basa en estar en intimidad y en comunión con el Señor. En ser salvos, creer en Él y orar y perseverar en la oración y buscar en la palabra de Dios, buscar más al Señor. Ser un cristiano no se basa en la envidia, ser un cristiano se basa en querer ver mejor al otro, no juzgar. Porque este es un monte que tenemos que subir con hermanos, y si el hermano se tropieza, agarrémosles la mano, porque cuando nosotros tropezamos, el Señor cuántas veces nos sacó. Hermano, el Señor está echando la red en tu vida. Despojate del pecado, buscalo a Él. Y no esperes a que venga, a que termine la cuarentena y ser una estrella. Porque cuando pase la cuarentena, cuando volvamos a la iglesia, va a venir el Espíritu Santo en gran manera para los verdaderos hijos de Dios, pero también va a venir una persecución enorme. Y la única manera es perseverando en la oración y perseverando en leer la palabra de Dios. El Señor es eso lo que va a mirar. Cierra tus ojos, Padre Santo, Señor. En tu poderoso nombre, Cristo Jesús, toca cada uno de los corazones. Y rompe, Padre, toda mentira que quiera poner Satanás. Rompe, Padre, toda venda y toda cadena, Padre, que el demonio quiera poner en la vida de mis hermanos, Señor. Padre, te pido que hagas justicia y que escudriñes los corazones cada uno y tengas misericordia de todos los que se apartan de tu iglesia, de todos los que se apartan de tus caminos, Señor. Te pido que tengas misericordia y los levantes y hagas que vuelvan a tus caminos, Padre.
Padre, haznos poner y haznos volver en tus caminos y haznos estar y permanecer en tus caminos a pesar de que nos duela, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas. Y perdona mis pecados y los pecados de la iglesia y los pecados de mi familia, Señor. Entrego mis pecados y todo bajo tus alas y bajo tus pies, Señor, y en tus manos, Señor. Y te entrego mi vida bajo tus alas, Padre. Entrego mis pecados, Señor, en tus pies, Padre. Los dejo en ti, Señor Jesús. Límpiame, límpianos, Señor. Y llévanos a ser cada día mejores en ti, Padre. Sin mirar al otro, Padre. Ayúdanos a escalar cada día más y más. Y si somos débiles, fortalécete en nosotros, Padre. Tú diste tu vida no para que volvamos al pecado, sino para que seamos salvos en ti, Señor. Entrego mi vida y entrego todo en tus manos, Padre Santo. Y a ti te doy toda la gloria y la honra. En tu poderoso nombre, Cristo Jesús, dejo la iglesia en tus manos. Amén y amén. Entrega todo en Jesús. Despójate del pecado y búscalo a Él. Que Dios te bendiga.